¿Alguna vez has escuchado la frase, si es natural no puede hacer daño? Pues prepárate para sorprenderte, porque hay venenos que nacen del suelo y toxinas que crecen en los árboles. Y muchos de ellos están más cerca de lo que imaginas. Hoy descubrirás que lo natural también puede ser peligroso, y que incluso lo que muchas veces se vende como saludable puede volverse mortal si se usa sin información o en exceso. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final, porque esto podría literalmente salvarte la vida. Porque no todo lo que viene de la tierra es inofensivo. Algunas plantas, aceites o remedios naturales esconden riesgos letales. Y lo más alarmante, muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en peligro. En el mundo del bienestar, cada vez más personas buscan lo natural. Tés, aceites esenciales, hierbas, superalimentos, terapias ancestrales. Y aunque muchas de estas prácticas tienen beneficios reales, hay una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Natural no es sinónimo de seguro. Muchas sustancias naturales pueden ser tan tóxicas como un químico. Confiar ciegamente en lo natural puede costarte muy caro. La cicuta, por ejemplo, es una planta completamente natural, y fue la que usaron para ejecutar a Sócrates. La belladona, otra hierba natural, puede causar alucinaciones, parálisis y hasta la muerte. Incluso sustancias como el estramonio o el tejo han sido responsables de intoxicaciones severas en personas que creían estar tomando algo terapéutico. ¿Sabías que el 70% de los venenos más potentes provienen de la naturaleza? En muchas culturas se preparan infusiones en casa como si fueran inofensivas, pero algunas contienen compuestos activos que pueden afectar órganos vitales. Y lo peor, se consumen sin saber la dosis ni los posibles efectos secundarios. Pero la línea entre lo medicinal y lo tóxico puede ser tan delgada como una cucharadita de más. Por ejemplo, el boldo, en exceso, puede dañar el hígado y afectar la coagulación. El té de árnica solo debe usarse externamente. Ingerirlo puede provocar vómitos, daño renal o incluso paro cardíaco. Y el epazote, muy usado en la cocina latinoamericana, en grandes cantidades puede afectar el sistema nervioso central. Lo que debía curarte puede terminar matándote si lo tomas a la ligera. Muchos toman suplementos naturales sin control, como ginseng para la energía, hierba de San Juan para la ansiedad o melatonina para dormir mejor. Pero la verdad es que pocos saben que estos pueden alterar el ritmo cardíaco, interactuar peligrosamente con medicamentos o incluso afectar el estado de ánimo y los niveles hormonales. Por ejemplo, la hierba de San Juan disminuye el efecto de anticonceptivos antidepresivos y hasta medicamentos para el VIH. Y según estudios clínicos, la combinación de melatonina con benzodiazepinas ha provocado somnolencia extrema y episodios de confusión. ¿Existen hospitalizaciones? Sí, hay personas hospitalizadas por mezclar remedios naturales con tratamientos médicos sin supervisión. Algunas prácticas que se presentan como naturales o ancestrales tienen riesgos altísimos. No todo lo tradicional es seguro solo por ser antiguo. A veces, el remedio natural termina siendo peor que la enfermedad. Por ejemplo, las inyecciones de ozono. Se han reportado casos de daños pulmonares y embolias. El clorito de sodio, conocido como MMS, vendido como cura universal, es en realidad lejía industrial diluida. Y el veneno de abeja en apiterapia. En el año 2019, una mujer en España murió por una reacción anafiláctica grave durante una sesión. Y aún más preocupante, muchas de estas terapias se promocionan en redes sociales por personas sin formación médica, aprovechando el miedo o la desesperación de quienes buscan sanar. Que sea viral no significa que sea seguro. Las dietas detox con jugos verdes suenan bien, pero ¿sabías que tu cuerpo ya tiene un sistema de desintoxicación propio? Hígado, riñones e intestinos son los verdaderos encargados de filtrar lo que no sirve. Forzarlos con planes extremos puede alterar los electrolitos, causar hipoglucemia severa y hasta generar crisis en personas con problemas renales. Y las dietas que eliminan grupos enteros de alimentos, como grasas o carbohidratos, pueden llevar a déficits nutricionales graves y afectar el sistema inmune. Detox no es sinónimo de salud, es muchas veces una agresión disfrazada de bienestar. Cuidado con lo que aplicas sobre tu piel, aunque venga en un frasquito bonito. El aceite esencial de limón, por ejemplo, si se combina con el sol,
puede causar quemaduras severas debido a la fototoxicidad. Las mascarillas caseras con canela o bicarbonato, pues, generan irritación, dermatitis o incluso quemaduras químicas. Y el vinagre de manzana en la cara, bueno, puede destruir la barrera protectora de la piel y agravar problemas como el acné o la rosácea. Tu piel es un órgano, no un experimento. Natural, sí. ¿Seguro? Solo si sabes lo que estás haciendo. Uno de los errores más graves es abandonar un tratamiento médico por confiar únicamente en lo natural. Sí, los remedios caseros pueden apoyar, pero jamás deben sustituir a un diagnóstico clínico. Si tienes dolor persistente, fiebre que no cede, una herida que no sana o molestias que empeoran, no es momento de preparar un té, es momento de ir al médico. Hay enfermedades que, detectadas a tiempo, pueden salvarse. Pero si esperas demasiado, el costo puede ser irreversible. Este video no es para asustarte, es para darte herramientas. Sí, lo natural puede ayudarte. Pero necesitas información confiable, supervisión profesional y dosis adecuadas según tu cuerpo. Consulta con un médico o nutricionista, evita la automedicación y recuerda lo que decía Paracelso. Todo es veneno. Nada es sin veneno. Solo la dosis hace el veneno. Cada cuerpo es diferente. Lo que a uno le hace bien, a otro puede perjudicarlo. Así que, es importante aprender a reconocer las señales, mareos, náuseas, cambios en el ánimo, insomnio e irritaciones. No minimices estos síntomas pensando que es algo natural. Si algo no te sienta bien, detén su uso y busca ayuda. Tu cuerpo siempre habla. ¿Estás escuchando? Vivimos en una era donde hay demasiada información, pero no toda es verdadera. Como consumidores responsables, debemos consultar fuentes confiables, como la OMS, el CDC o PubMed. Además, es importante evitar modas virales sin respaldo y no seguir consejos de influencers como si fueran médicos. Prioriza siempre la salud sobre la estética o la tendencia. Lo natural puede ser tu aliado, pero también tu enemigo si lo subestimas. Si este video te ayudó o te sorprendió, dale me gusta. De verdad. Eso nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo contenido que informa, educa y protege. Y si conoces a alguien que aún cree que lo natural nunca hace daño, compártele este video. Podrías estarle salvando la salud o incluso la vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, con más información que transforma.